Javier y Lucía eran jóvenes llenos de sueños, con la ilusión de construir una vida juntos. En una pequeña ciudad donde la rutina parecía haberse aferrado a cada rincón, ellos se destacaban por su amor y su determinación. Lucía trabajaba en un café, un lugar acogedor que olía a café recién hecho y a pasteles recién horneados. Cada mañana, se levantaba temprano, vestía su delantal y recibía a los clientes con una sonrisa que iluminaba el ambiente. A pesar de las largas horas y el cansancio, encontraba alegría en lo que hacía, y siempre soñaba con un futuro mejor. Mientras tanto, Javier pasaba sus días en la universidad, empapándose de conocimientos y trabajando en su ambición de abrir su propio negocio. Su mente estaba llena de ideas innovadoras, y cada vez que hablaba de sus planes, sus ojos brillaban con una intensidad que contagiaba a Lucía. Un día, mi amor, le decía a menudo, tendremos nuestra propia empresa. Seremos dueños de nuestro destino. Lucía lo miraba con admiración, sintiendo que, a su lado, cualquier sueño era posible. Aquella mañana, el café estaba más lleno de lo habitual. Lucía servía mesas con destreza, mientras atendía a los clientes con amabilidad. En la cocina, el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma del café. Todo parecía en su lugar, pero en su corazón, Lucía sentía una inquietud. Javier había estado más ocupado que de costumbre, y aunque ella comprendía que estaba trabajando duro por su futuro, no podía evitar sentir que algo estaba cambiando. ¿Todo bien, Javier?, le preguntó Lucía una tarde, mientras él revisaba unos documentos en su pequeño escritorio en casa. Te veo un poco distraído. Sí, estoy bien, respondió él, sin apartar la vista de sus papeles. Solo un poco cansado. Hay mucho en juego, Lucía. Este trabajo que estoy buscando es crucial para nosotros. Lo sé, pero no tienes que cargar con todo el peso solo. Estamos juntos en esto, insistió ella, acercándose y colocando su mano sobre la de él. Lo sé, amor, pero quiero que tengamos una vida mejor. Quiero que puedas renunciar a este trabajo y que tú también persigas tus sueños, dijo Javier, finalmente mirándola a los ojos. La calidez de su mirada hizo que Lucía sonriera, sintiéndose reconfortada por sus palabras. Con el paso de los meses, Javier se esforzó al máximo. Después de muchas entrevistas y rechazos, finalmente recibió una oferta de trabajo en una prometedora empresa de tecnología. Cuando llegó a casa esa noche, sus ojos brillaban con emoción. Lucía, lo logré. He conseguido el trabajo, exclamó, abrazando a su esposa con fuerza. Eso es increíble, Javier. Estoy tan orgullosa de ti, respondió Lucía, llenándose de alegría. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Sí, te lo prometo. Vamos a tener una vida maravillosa. Solo un poco más de esfuerzo y todo será diferente, dijo él, con una confianza renovada en su voz. Mientras Javier se adaptaba a su nuevo trabajo, la vida le sonreía. Aunque sus días eran largos y agotadores, la idea de un futuro mejor mantenía su espíritu en alto. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Lucía comenzó a notar un cambio sutil en Javier. A veces, él regresaba a casa con historias sobre sus compañeros de trabajo, historias que parecían distantes de la vida que habían construido juntos. Una noche, mientras cenaban, Javier habló entusiasmado sobre una fiesta de la empresa a la que había sido invitado. Es un evento elegante, Lucía. Habrá personas importantes, y creo que es una gran oportunidad para hacer contactos, explicó, su voz llena de emoción. Suena genial, Javier. Pero, ¿no crees que deberías llevarme contigo? Me gustaría conocer a tus compañeros de trabajo, sugirió Lucía, sintiendo una punzada de inseguridad en su corazón. Lo siento, amor, pero es un evento exclusivo. Solo invitan a los empleados y a sus parejas. Pero no te preocupes, te contaré todo después, respondió él, restándole importancia. Lucía sonrió, pero en su interior, algo no se sentía bien. La idea de que su esposo comenzara a compartir su vida con personas ajenas a su mundo la inquietaba. El día de la fiesta, Javier llegó a casa vestido con un traje elegante que resaltaba su figura. Lucía lo miró, admirando lo atractivo que se veía, pero también sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Te ves increíble, Javier, dijo, intentando ocultar sus dudas. Gracias, amor.
Solo es un evento de trabajo, pero tengo que dar lo mejor de mí, respondió él, sonriendo. Sin embargo, en su mente, la imagen de Isabela, la hermosa heredera de un imperio financiero que había conocido en un evento anterior, comenzaba a tomar forma. Cuando llegó a la fiesta, Javier se sintió rodeado de un mundo que brillaba. La música sonaba suavemente, las luces centelleaban y las conversaciones fluían. A medida que se movía por la sala, sintió una conexión con el ambiente. Cada vez que se cruzaba con Isabela, su corazón latía un poco más rápido. Ella era una mujer cautivadora, con una elegancia natural y una risa que iluminaba la habitación. «Hola, Javier. No pensé que vendrías», dijo Isabela, acercándose con una copa de champán en la mano. Él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Sí, estoy emocionado de estar aquí», respondió, intentando mantener la compostura. «Este lugar es impresionante. Deberías disfrutarlo. La vida es corta, y hay tanto por descubrir», sugirió Isabela, su mirada profunda y persuasiva. Javier sintió que la conversación tomaba un rumbo inesperado, como si cada palabra de Isabela lo envolviera en un hechizo. A medida que la noche avanzaba, Javier se sintió atraído por el estilo de vida glamoroso que ella representaba. Las historias sobre viajes exóticos, cenas en restaurantes de lujo y eventos exclusivos lo sedujeron. Lucía, en casa, lo esperaba con amor y esperanza, sin saber que su marido comenzaba a desear algo más que una vida sencilla. Javier se encontraba en una encrucijada. La vida que había construido junto a Lucía le había dado felicidad y amor, pero la tentación de un futuro brillante y lleno de lujos comenzaba a nublar su juicio. En su corazón, una batalla se libraba entre el amor genuino que compartía con Lucía y el atractivo mundo superficial que Isabela le ofrecía. El eco de las risas y la música lo rodeaban, pero en su mente resonaban las palabras de Lucía: «Estamos juntos en esto». Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Javier se vio atrapado en la ilusión de un nuevo comienzo, dejando de lado la vida que había construido con tanto esfuerzo. Javier observaba a Lucía desde el umbral de la puerta, su pulso acelerado por la incertidumbre de lo que estaba a punto de hacer. Ella estaba en la cocina, con un delantal blanco que resaltaba la calidez de su ser, preparando su cena habitual. La luz suave del atardecer se filtraba por la ventana, creando un ambiente acogedor y familiar, pero Javier sentía que la calidez de aquel hogar empezaba a desvanecerse. «Lucía, hay algo que quiero que conozcas», dijo Javier, su voz temblando ligeramente mientras se adentraba en la habitación. Lucía se giró, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era evidente que había notado el cambio en su esposo, la forma en que su atención se desvanecía cada vez más, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. «¿Qué ocurre, Javier? Te veo distante últimamente», respondió ella, dejando a un lado la cuchara de madera. Su mirada era intensa, y Javier sintió un nudo en el estómago. La verdad que estaba a punto de compartir le pesaba, como si llevara un ladrillo en su pecho. «Conocí a alguien en el trabajo. Se llama Isabela. Es diferente. Tiene un mundo que me atrae», confesó, evitando el contacto visual. Las palabras salieron de sus labios como si fueran un veneno, y el silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Diferente? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Lucía, su voz temblando. Javier sabía que había cruzado una línea, pero la tentación de lo que Isabela representaba lo envolvía como un manto. La vida que había soñado, llena de lujos y oportunidades, ahora parecía a su alcance. «Es rica, Lucía. Tiene todo lo que siempre quise. Me siento vivo cuando estoy con ella», agregó Javier, finalmente levantando la vista. La expresión en el rostro de Lucía era de dolor, pero también de una tristeza profunda, como si estuviera viendo desmoronarse todo lo que habían construido juntos. «¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti ahora?», preguntó ella, con lágrimas asomando en sus ojos. «Luchamos tanto juntos, Javier, y todo eso no significa nada». «Por supuesto que significa algo. Pero necesito más. Quiero vivir, experimentar cosas nuevas», respondió él, sintiéndose atrapado entre el amor que aún sentía por Lucía y la atracción hacia un mundo que prometía emoción y aventura. «Más, como si eso fuera suficiente para llenar el vacío en tu corazón. ¿No ves que lo que tenemos es real?
replicó Lucía, su voz quebrándose. Javier se sintió como un traidor, pero su deseo de libertad y la promesa de una vida mejor lo mantenían atado a su decisión. Mientras tanto, en una lujosa mansión en las afueras de la ciudad, Isabela disfrutaba de una copa de vino espumoso en una fiesta que había organizado para sus amigos más cercanos. La música sonaba a un volumen alto, y el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones superficiales. Javier estaba allí, atrapado en una burbuja de glamour, pero una parte de él anhelaba la autenticidad que había dejado atrás. Javier, cariño, ven aquí, llamó Isabela con una sonrisa seductora, moviendo su cabello rubio hacia atrás. Quiero que conozcas a algunos de mis amigos. Ellos están ansiosos por saber más de ti. Mientras se acercaba a ella, Javier sintió una punzada de culpa. En su mente, la imagen de Lucía lo atormentaba, recordándole la vida que había compartido con ella. Sin embargo, Isabela, con su risa contagiosa y su carisma magnético, lo embriagaba de una manera que no podía resistir. Este es Javier, un gran talento en la industria tecnológica, introdujo Isabela, presentándolo a un grupo de personas que parecían más interesados en su estatus que en su persona. Las miradas eran las de admiradores, y Javier se sentía como un pez en un estanque, pero la soledad lo perseguía incluso en medio de la multitud. Así que, Javier, ¿cuándo vas a dejar a tu esposa y unirte a nosotros en este estilo de vida?, preguntó uno de los amigos de Isabela, riendo de manera burlona. La risa general resonó, y Javier se sintió incomprendido, como si el mundo que había elegido se burlara de su pasado. Es complicado, murmuró, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de las copas brindando y las risas estruendosas. En el fondo, sabía que la decisión que había tomado para acercarse a Isabela también significaba alejarse de Lucía, y esa idea lo atormentaba. A medida que los días pasaban, Javier caía más profundamente en la trampa seductora que Isabela había tejido a su alrededor. Las cenas lujosas, las fiestas exclusivas y la constante atención de personas que solo querían estar cerca de él por su conexión con la heredera lo hicieron sentir especial, pero la sombra de su vida anterior seguía acechándolo. Lucía, por su parte, comenzó a notar el cambio en su esposo. La forma en que él miraba su teléfono, el silencio en las conversaciones, la distancia que crecía entre ellos. Una noche, mientras cenaban en su modesta mesa, se armó de valor para preguntar: Javier, ¿hay algo que quieras decirme? Siento que te estás alejando cada día más, inquirió Lucía, su voz llena de preocupación. No, estoy aquí. Solo he estado ocupado con el trabajo, mintió Javier, sintiendo que cada palabra era una traición a lo que realmente sentía. La preocupación en los ojos de Lucía lo hacía sentir aún más culpable. Sabes que siempre puedes hablar conmigo, ¿verdad?, insistió ella, buscando la conexión que una vez habían tenido. Javier deseaba compartir su lucha interna, pero el miedo a perder lo que había encontrado en Isabela lo mantenía en silencio. Lo sé, Lucía. Pero hay cosas que no puedes entender, contestó Javier, desviando la mirada. La tristeza en el rostro de ella era un recordatorio constante de lo que estaba a punto de perder. Sin embargo, la atracción por el nuevo mundo que Isabela le ofrecía lo mantenía cautivo. Finalmente, llegó el día en que Javier tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Sentado en su coche, con la mente en un torbellino, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. La idea de dejar a Lucía y buscar una vida que le prometía felicidad y riqueza lo consumía. Tomando aire, entró en casa y encontró a Lucía en el sofá, leyendo un libro. La calidez del hogar le pareció un contraste abrumador con la frialdad de su decisión. Lucía, necesitamos hablar, comenzó, sintiendo que cada palabra era como un golpe en su pecho. Ella levantó la vista, su expresión de expectativa y miedo lo paralizó por un momento. ¿De qué se trata, Javier?, preguntó, dejando el libro a un lado. Su voz vibraba con una mezcla de esperanza y temor. Creo que necesito irme. No soy feliz aquí, dijo Javier, la voz temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Lucía lo miró con incredulidad, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Irte, así de fácil, todo lo que hemos construido no significa nada para ti, exclamó ella, levantándose del sofá y mirándolo a los ojos. ¿Vas a dejarme solo por una vida de lujos?
Es más complicado que eso, Lucía. Quiero experimentar cosas que nunca he tenido. Siento que estoy perdiendo el tiempo, dijo Javier, sintiéndose cada vez más atrapado entre su deseo y el amor que aún sentía por su esposa. Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó y lo tomó de las manos. Por favor, Javier, no te vayas. Podemos trabajar en esto, podemos encontrar una solución. Te amo, suplicó ella, su voz quebrándose. Lo sé, y eso me duele aún más. Pero necesito seguir adelante. Necesito más de lo que esta vida puede ofrecerme, respondió él, sintiendo que cada palabra lo alejaba de ella. En ese instante, Javier se sintió más solo que nunca, como si hubiera perdido no solo a su esposa, sino a sí mismo en el proceso. Finalmente, Javier se dio la vuelta y salió de casa, dejando atrás no solo a Lucía, sino también el amor que habían construido juntos. Mientras caminaba hacia el coche, un peso se asentó sobre sus hombros, y el eco de las lágrimas de Lucía resonaba en su mente, recordándole lo que había dejado atrás. Javier se encontraba en la lujosa casa de Isabela, un espacio que antes le había parecido un sueño, pero que ahora lo envolvía en una sensación de vacío. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, los muebles eran de diseño y cada rincón irradiaba opulencia. Sin embargo, a pesar de toda esa belleza, Javier no podía sacudirse la sensación de soledad que lo acechaba. Las fiestas eran frecuentes, llenas de personas que hablaban de marcas, inversiones y estatus, y cada conversación le parecía más superficial que la anterior. Era una noche particularmente fría y lluviosa. Javier miraba por la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. Isabela estaba en el salón, rodeada de un grupo de amigos, todos riendo y compartiendo anécdotas que él no podía entender. Se acercó a ellos, tratando de integrarse, pero las palabras le sonaban vacías. Javier, ven, lo llamó Isabela, con su voz melodiosa. Cuéntale sobre tu último proyecto. Él dudó un momento, recordando los días en que hablaba con pasión sobre sus ideas a Lucía, quien siempre le escuchaba con atención. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio los rostros desinteresados de los presentes. Es solo un proyecto de software, respondió, restando importancia. No es gran cosa. Oh, vamos. Siempre es interesante escuchar tus ideas, insistió Isabela, sonriendo, pero Javier notó que su mirada no reflejaba interés genuino. Lo haré más tarde, murmuró, sintiéndose cada vez más aislado. Se alejó del grupo y se dirigió a la cocina, donde el silencio era un alivio. Se sirvió un vaso de agua, tratando de calmar su mente. Mientras tanto, en el café donde Lucía había trabajado durante años, ella estaba en una nueva etapa de su vida. Había decidido que era hora de dejar atrás su tristeza y enfocarse en sus propios sueños. Había comenzado a asistir a clases de diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por el bien de su matrimonio. Con cada clase, su confianza crecía y, aunque a veces sentía el dolor de la traición, también había un nuevo destello de esperanza en su corazón. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, una de sus amigas, Marta, la visitó. Lucía, no puedo creer lo que has logrado, dijo Marta, admirando los bocetos que cubrían la mesa. Gracias, Marta. Es un camino largo, pero siento que finalmente estoy haciendo algo por mí misma, respondió Lucía, sonriendo con sinceridad. Eso es genial. Ya era hora de que te pusieras en primer lugar. Mereces ser feliz, afirmó Marta, animándola. Lucía asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. A medida que pasaban los días, se fue sintiendo más fuerte. Las horas que pasaba en clases y trabajando en sus proyectos le daban un propósito renovado. Comenzó a asistir a exposiciones de arte y a conectarse con otras personas creativas, dejando atrás el dolor que había sentido por Javier. Mientras tanto, Javier seguía luchando con su elección. La vida con Isabela no era lo que había imaginado. En vez de sentirse amado y valorado, se sentía como un accesorio en su mundo brillante. Las conversaciones eran siempre sobre lo que tenían, sobre lo que podían comprar, y nunca sobre lo que realmente importaba. En una de esas noches,
Mientras estaba sentado en una mesa de un restaurante exclusivo, escuchó a Isabela hablar con una amiga sobre un viaje a París que estaban planeando. No sé si deberíamos llevar a Javier. No creo que entienda lo que significa estar en lugares así, dijo Isabela, riendo con desprecio. Javier sintió que una punzada de dolor le atravesaba el pecho. Se dio cuenta de que ya no era el hombre que alguna vez fue. Se había dejado llevar por un mundo que no le ofrecía amor, solo apariencia. ¿Por qué no me dejas ir?, interrumpió, sintiendo la necesidad de hacerse escuchar. Puedo aprender a disfrutar de estas cosas. Isabela lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. No es que no puedas, Javier. Simplemente creo que hay cosas que son más interesantes para ti, respondió, volviendo su conversación con su amiga. Javier se sintió aún más perdido. Se levantó de la mesa y salió al balcón, donde el aire fresco lo golpeó con fuerza. Miró hacia el horizonte y se preguntó qué había hecho con su vida. Se acordó de Lucía, de su risa, de cómo siempre había creído en él. De repente, el peso de su decisión lo abrumó. ¿Había hecho lo correcto al dejarla? Mientras recordaba los momentos que había compartido con Lucía, se dio cuenta de que ella había sido su apoyo, su motivación. Cada vez que pensaba que todo estaba perdido, ella estaba a su lado, dándole fuerzas. Pero ahora, rodeado de lujos, se sentía más solo que nunca. Javier, ¿estás bien?, preguntó Isabela, apareciendo detrás de él. Te veo distante. Solo estoy pensando, respondió, con la voz apagada. No te preocupes, esto es solo una fase. Pronto te acostumbrarás a esta vida, aseguró ella, pero Javier no estaba convencido. La noche continuó, pero Javier no pudo disfrutarla. La risa y el bullicio a su alrededor solo acentuaban su soledad. Se dio cuenta de que las personas que le rodeaban no eran amigos, sino meros conocidos interesados en lo que él podía ofrecerles. El brillo de la vida que había deseado se había convertido en un espejismo. Por otro lado, Lucía seguía avanzando. Había comenzado a recibir elogios por su trabajo en diseño gráfico, y se sentía más viva que nunca. En una de sus exposiciones, conoció a un grupo de mujeres emprendedoras que la inspiraron aún más. Las conversaciones eran sobre sueños, sobre la lucha y la superación, y ella se sintió parte de algo importante. Nunca había imaginado que encontraría tantos lazos de apoyo y amistad. Lucía, deberías considerar abrir tu propio estudio, le dijo una de las mujeres en la exposición. Tienes un talento increíble. No sé, todavía me siento un poco insegura, admitió Lucía, sonrojándose. La inseguridad es parte del camino. Pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Tienes que creer en ti misma, la animó la mujer, con una sonrisa cálida. Las palabras resonaron en su mente y, por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que tenía el control de su vida. No necesitaba a Javier para ser feliz. Ella podía crear su propia felicidad. Mientras Javier seguía atascado en su mundo superficial, la distancia entre ellos se tornaba cada vez más evidente. La vida que había elegido estaba lejos de ser satisfactoria. Su corazón anhelaba la calidez de un amor genuino, un amor que sentía que había perdido para siempre. Javier se encontraba en un lujoso salón de eventos, rodeado de personas vestidas con trajes de diseñador, riendo y charlando con una superficialidad que le resultaba cada vez más ajena. Las luces brillantes reflejaban los destellos de los diamantes en los cuellos y muñecas de las mujeres, mientras que los hombres discutían sobre inversiones y negocios, sin ningún interés real en los demás. Miró a su alrededor y sintió una punzada de incomodidad. Era como si todos estuvieran allí para aparentar, no para conectar. Javier, cariño, podría sonreír un poco más, le dijo Isabela, su voz melodiosa interrumpiendo sus pensamientos. Vas a arruinar las fotos, añadió, mientras se acomodaba el cabello frente a un espejo improvisado hecho con la pantalla de un teléfono. Javier forzó una sonrisa, pero en su interior se debatía entre el deseo de encajar en este mundo y la nostalgia por lo que había dejado atrás. Sí, claro, Isabela. Solo estoy reflexionando, respondió, tratando de sonar natural.
Pero la verdad era que su mente estaba en otro lugar, evocando recuerdos de Lucía y de los momentos sencillos que habían compartido. Reflexionando es exactamente lo que no necesitamos aquí, respondió Isabela con un guiño. Ven, vamos a hacer algunas fotos con el grupo. Quiero que todos vean lo guapo que eres a mi lado. Mientras él la seguía, Javier sintió que su corazón se oprimía. Cada vez que posaba para una foto, sentía que se alejaba un poco más de sí mismo. Era como si estuviera interpretando un papel en una obra en la que no quería estar. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó una vez más. Más tarde, mientras se servía una copa de vino, se encontró con un viejo amigo de la universidad, Pablo, quien había sido uno de los pocos que había creído en sus sueños en aquellos días difíciles. Javier, amigo, qué bien verte. No sabía que te habías unido a este círculo, dijo Pablo, con una sonrisa genuina. Sí, es un cambio de aires, respondió Javier, sin poder disimular un atisbo de tristeza en su voz. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Sigues trabajando en la misma startup? Sí, hemos crecido bastante. Pero, ¿sabes? A veces me pregunto si vale la pena. Todos parecen estar más interesados en las apariencias que en el verdadero trabajo, reflexionó Pablo, mirando a su alrededor con desdén. He escuchado que te está yendo bien. Pero, ¿realmente eres feliz? Javier dudó. No lo sé, Pablo. A veces creo que estoy, pero luego me doy cuenta de que no tengo a nadie con quien compartirlo. Pablo lo miró con compasión. A veces, el éxito no es suficiente. La verdadera felicidad viene de las conexiones humanas genuinas. No olvides eso. Las palabras de Pablo resonaron en su mente mientras se despedía de él. La conversación lo había hecho reflexionar sobre su propia vida, sobre cómo había cambiado. Javier sintió que la presión de su nuevo estilo de vida lo estaba aplastando. En ese momento, se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que lo valoraban solo por su estatus y no por lo que era realmente. En la mesa de al lado, Isabela estaba posando para unas selfies con sus amigas, riendo y mirando la pantalla con ansias de aprobación. «Mira este filtro. Soy una diva», exclamó, mientras hacía una pose exagerada. Javier la observó, sintiéndose cada vez más distante. No había nada de malo en disfrutar de la vida, pero la superficialidad de su entorno lo abrumaba. Después de un rato, Javier se acercó a Isabela. «¿Podemos hablar un momento?», le preguntó, sintiendo que era el momento de abrirse. «Claro, pero solo un segundo. Tengo que hacer más fotos». «Mira qué bonita estoy», respondió ella, sin prestarle la atención que él esperaba. Era como si sus palabras se desvanecieran en el aire. «Isabela, en serio, necesito hablar de nosotros», insistió Javier, su voz un poco más grave. «Siento que estamos desconectados». «¿Desconectados? ¿Pero por qué? Estamos en una fiesta increíble, Javier. Deberías relajarte y disfrutar», dijo ella, volviendo a sonreír para la cámara, ignorando sus emociones. Javier sintió una mezcla de frustración y tristeza. «No estoy hablando de la fiesta. Estoy hablando de nuestro vínculo. No siento que tengamos una conexión real. Solo estamos haciendo lo que se espera de nosotros en este mundo». Isabela lo miró, un poco confundida. «¿Qué quieres decir? Todos nos ven como la pareja perfecta. Eso es lo que importa, ¿no? ¿Pero es eso todo lo que realmente importa?», preguntó Javier, sintiendo que su corazón se estaba abriendo a una verdad dolorosa. «¿No deberíamos preocuparnos más por lo que sentimos el uno por el otro que por lo que los demás piensan?». Isabela hizo un gesto con la mano, como si estuviera espantando sus palabras. «Vamos, Javier. No seas tan dramático. La vida es corta. Debes disfrutarla. Mira a tu alrededor. Todos son felices aquí». Pero Javier no podía ignorar lo que sentía. «No me siento feliz, Isabela. Siento que me estoy perdiendo. Me estoy alejando de quien soy realmente». Isabela frunció el ceño, claramente irritada. «Si te sientes así, tal vez deberías reconsiderar tu lugar aquí. No necesitas quedarte si no te gusta». Las palabras de Isabela lo hirieron más de lo que él esperaba.
La presión del nuevo estilo de vida lo estaba consumiendo, y la falta de conexión con ella lo hacía dudar de sus decisiones. Javier sintió que un peso enorme se acumulaba en su pecho. ¿Había hecho la elección correcta al dejar a Lucía? La pregunta lo atormentaba, pero en ese momento, no podía buscar respuestas. Mientras trataba de procesar sus pensamientos, el ruido del evento se desvaneció en su mente. Todo lo que podía escuchar era el eco de la risa superficial que lo rodeaba y el vacío que sentía en su interior. Era un lugar donde todos parecían estar felices, pero él sabía que no era así. La felicidad que había anhelado se había convertido en una ilusión, una fachada brillante que se desvanecía ante sus ojos. Su mente viajaba de regreso a Lucía, a los momentos simples en los que podían compartir sueños y esperanzas sin preocuparse por las apariencias. Recordaba su risa, su calidez, la forma en que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Era un amor genuino, un lazo que ahora parecía tan lejano. Mientras el evento continuaba, Javier se sintió más perdido que nunca. Las luces brillantes y la música alegre solo acentuaban su soledad. ¿Qué había ganado al dejar todo atrás? Un estilo de vida lleno de glamour, pero vacío de amor. Finalmente, decidió salir al balcón. La brisa fresca acarició su rostro, y por un momento, se sintió aliviado de la presión que lo agobiaba. Miró hacia la ciudad iluminada, preguntándose si había una forma de recuperar lo que había perdido. Pero la respuesta seguía siendo esquiva. Javier sabía que necesitaba tomar una decisión, pero el miedo y las dudas lo mantenían cautivo. La vida que había elegido le había traído éxito, pero a un costo que aún no comprendía del todo. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo con las expectativas de los demás, sino con las propias decisiones que había tomado. Javier se encontraba en su lujosa pero vacía casa, contemplando las paredes adornadas con arte moderno que apenas le decía algo. La opulencia que lo rodeaba no lograba llenar el vacío que sentía en su interior. Se sentó en el sofá, con una copa de vino en la mano, mientras reflexionaba sobre su vida. Era extraño pensar que, en su búsqueda por el lujo y el estatus, había dejado atrás a la única persona que realmente lo había amado. Sentía una opresión en el pecho al recordar los momentos compartidos con Lucía, los pequeños detalles que, a menudo, pasaba por alto, su risa contagiosa, el aroma del café que ella preparaba cada mañana, las charlas interminables sobre sus sueños y esperanzas. ¿Qué me ha pasado?, murmuró Javier para sí mismo, sintiéndose más perdido que nunca. Se levantó y caminó hacia el balcón, donde la vista de la ciudad iluminada por la noche le ofrecía un espectáculo deslumbrante, pero no lograba distraerlo de sus pensamientos. Recordó la última vez que había visto a Lucía, como sus ojos habían reflejado una mezcla de amor y decepción cuando él decidió marcharse. Ella merecía más, pensó, mientras una punzada de arrepentimiento le atravesaba el corazón. En ese instante, su teléfono sonó. Era un mensaje de Isabela, preguntando si estaría listo para la fiesta de esa noche. Se sintió obligado a responder, a seguir con la fachada de su nueva vida, pero en su interior sabía que no tenía ganas de asistir. La idea de rodearse de personas que solo valoraban su estatus lo llenaba de desánimo. ¿Por qué no puedo ser feliz?, se preguntó, sintiendo como la soledad se cernía sobre él como una sombra. Mientras tanto, Lucía se encontraba en su pequeño pero acogedor apartamento, iluminado por la luz cálida de una lámpara de pie. Había pasado las últimas semanas reestructurando su vida, y en ese proceso, había encontrado una nueva fuerza dentro de ella. Había decidido no solo enfocarse en sus propios sueños, sino también en ayudar a otras mujeres que, como ella, habían pasado por momentos difíciles. Con ese propósito en mente, había postulado para un trabajo en una organización no gubernamental que se dedicaba a empoderar a mujeres en situaciones vulnerables. Lucía, no puedo creer que estés haciendo esto, le dijo su amiga Clara en una de sus charlas. Siempre has sido tan generosa, y ahora tienes la oportunidad de hacer un cambio real en la vida de otras personas. Sí, Clara. Siento que es mi momento. Quiero ser parte de algo más grande que yo misma,
respondió Lucía, con la mirada llena de determinación. No puedo seguir pensando en Javier. Necesito centrarme en lo que realmente me hace feliz. Eso es lo que tienes que hacer. El amor verdadero no siempre es romántico. A veces, se encuentra en las amistades y en el apoyo mutuo, le aconsejó Clara, sonriendo. Y recuerda, el amor también empieza por uno mismo. Las palabras de su amiga resonaron en la mente de Lucía. Comprendió que había estado tan enfocada en recuperar a Javier que había olvidado la importancia de valorarse a sí misma. Sí, tienes razón. El amor propio es fundamental. Tal vez este sea un nuevo comienzo para mí. Días después, Lucía recibió una llamada de la ONG. La voz del director del programa era entusiasta. Lucía, nos encantaría que te unieras a nosotros. Tu experiencia y tu pasión son justo lo que necesitamos. Lucía sintió que su corazón se llenaba de alegría. Era una oportunidad que podría cambiar su vida y, con suerte, la de muchas otras mujeres. Estoy tan agradecida, de verdad, respondió ella, tratando de contener la emoción en su voz. No me lo esperaba. Al colgar, una sensación de euforia la invadió. Era el primer paso hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La idea de ayudar a mujeres a recuperar su dignidad y construir sus vidas la llenaba de propósito. Mientras se preparaba para salir a celebrar con Clara, Lucía se dio cuenta de que, aunque había perdido a Javier, había ganado algo mucho más valioso: su propia independencia y la capacidad de marcar la diferencia en el mundo. Mientras tanto, Javier continuaba lidiando con sus propios demonios. Esa noche, en la fiesta a la que se había obligado a asistir, se sentía como un extraño entre sus nuevos amigos. Conversaban de cosas superficiales, de marcas de lujo y destinos exóticos, todos intentando sobrepasar a los demás con sus historias de éxito. De repente, se encontró anhelando la sencillez de las conversaciones que solía tener con Lucía. «¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va todo con Isabela?», le preguntó un compañero de trabajo, interrumpiendo sus pensamientos. «Todo bien, supongo», respondió Javier, aunque sabía que su tono no transmitía la emoción que todos esperaban escuchar. «Solo, disfrutando de la vida». «Eso es lo que importa», dijo su colega, sin notar la tristeza en los ojos de Javier. Se alejó, y éste se sintió aún más solo. Miró a su alrededor, viendo a Isabela riendo con un grupo de personas. Era hermosa y carismática, pero en su risa no había calidez, solo el eco de una vida superficial. En un momento de desesperación, Javier se retiró a un rincón apartado de la fiesta. Se apoyó contra la pared, sintiendo como las luces parpadeantes y la música retumbante comenzaban a agobiarlo. «No puedo seguir así», pensó. «No sé quién soy realmente». Esa noche, mientras la fiesta continuaba, Javier se dio cuenta de que el verdadero lujo no era el dinero ni el estatus, sino el amor genuino que había despreciado. Recordó la forma en que Lucía siempre había creído en él, incluso en sus momentos más oscuros. «¿Qué haría ella en mi lugar?», se preguntó, sintiéndose abrumado por la tristeza. En su mente, la imagen de Lucía se hizo cada vez más clara. La forma en que lo miraba, la manera en que su voz se iluminaba cuando hablaba de sus sueños. Javier se sintió consumido por el arrepentimiento, deseando poder retroceder en el tiempo y hacer las cosas de manera diferente. «Quizás hay un camino de regreso», murmuró para sí mismo, sin saber si era demasiado tarde para redimirse. Las palabras de Clara resonaron en su mente, recordándole que el amor verdadero a menudo se encuentra en los lazos que construimos con los demás. Y así, en medio de la multitud, Javier tomó una decisión. Debía encontrar el camino de regreso a sí mismo, tal vez, a Lucía. Javier se encontraba en el lujoso salón de la casa de Isabela, rodeado de luces brillantes y risas superficiales. El ambiente era tan vibrante como vacío, y él sentía una opresión en el pecho. Había intentado hablar con Isabela varias veces sobre lo que realmente sentía, sobre la ausencia de una conexión emocional que le hacía falta. Esa tarde, decidido y con el corazón palpitante, se sentó frente a ella, que estaba distraída mirando su teléfono. «Isabela», comenzó Javier, tratando de captar su atención. «Necesitamos hablar». Ella levantó la vista brevemente, con una ceja alzada, antes de volver a su pantalla. «¿De qué se trata, Javier?».
Estoy ocupada con un par de cosas para la gala de esta noche, respondió, sin ningún atisbo de interés. Él respiró hondo, sintiendo cómo la frustración se acumulaba en su interior. No se trata solo de la gala. Se trata de nosotros. Siento que nunca estamos verdaderamente conectados. Todo es superficial, dijo, su voz temblando con la sinceridad que tanto le había costado encontrar. Isabela soltó una risa entrecortada, como si lo que decía era una broma de mal gusto. ¿Conectados? Javier, estamos en un mundo donde la imagen y el estatus importan. No puedo creer que estés hablando de sentimientos. Eso no es lo que la vida nos ofrece. Debes aprender a disfrutar lo que tenemos. Javier se sintió abatido. Por un momento, tuvo la sensación de que había estado hablando con una pared. En ese instante, la idea de que Isabela no lo entendía se volvió dolorosamente clara. La vida que había elegido no era la que había soñado, y su corazón anhelaba algo más profundo. Te juro que no quiero vivir así. Quiero más que esto. Quiero amor, susurró, su voz quebrándose. Isabela lo miró con desdén. Si lo que buscas es amor, tal vez deberías haberlo pensado antes de dejar a Lucía. Ella sí te quería, pero tú la dejaste por mí. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer, dijo, volviendo a su teléfono. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La indiferencia de Isabela le golpeó como un puñetazo en el estómago. Se levantó y salió de la casa, sintiendo que el aire fresco de la noche era un alivio en su pecho angustiado. ¿Qué había hecho? Su mente se llenó de recuerdos de Lucía, de su risa, de sus sueños compartidos. Se dio cuenta de que había intercambiado todo por una ilusión. Mientras tanto, Lucía estaba organizando un evento benéfico en el centro comunitario, un lugar que había sido su refugio en los últimos meses. Había encontrado en la ayuda a los demás una forma de sanar su propio corazón. Con cada sonrisa que recibía de las mujeres a las que ayudaba, sentía que reafirmaba su propio valor. La sala estaba decorada con flores frescas y luces cálidas, creando un ambiente acogedor. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, y Lucía se sentía feliz, rodeada de personas que compartían su pasión por ayudar. De repente, mientras organizaba un par de sillas, levantó la vista y se encontró con una figura familiar en la puerta. Javier. Su corazón se detuvo por un segundo. Él lucía diferente, más delgado y con un brillo perdido en los ojos. El tiempo lo había afectado, y en ese instante, Lucía sintió un torbellino de emociones. Javier, dijo, su voz apenas un susurro, mientras se acercaba a él. Él la miró, y en sus ojos había una mezcla de anhelo y arrepentimiento. Lucía, no sé si puedo, comenzó, pero se interrumpió, luchando con las palabras que tanto necesitaba expresar. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Vine a verte, a hablar contigo, dijo, su voz temblando. Se sentía vulnerable, expuesto ante ella. ¿Hablar? ¿Después de todo lo que pasó? Lucía lo miró fijamente, su dolor aún fresco, aunque había aprendido a vivir con él. Sí, lo sé. Cometí un error terrible. Te dejé por algo que pensé que era mejor, y ahora me doy cuenta de que he perdido todo lo que realmente importa, confesó Javier, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Lucía sintió una punzada en su corazón. Había pasado tanto tiempo tratando de reconstruir su vida, y ahora, frente a ella, estaba el hombre que había amado, quebrantado y lleno de arrepentimiento. Javier, comenzó, pero él la interrumpió. Por favor, déjame terminar. No esperaba que me perdonaras. Solo quiero que sepas que lamento haberte herido. Te dejé por la ilusión de una vida que no era real, y ahora estoy más perdido que nunca, susurró, su voz llena de emoción. Lucía lo miró a los ojos, y en ese momento, vio el niño que había amado una vez. Pero su corazón había sanado. Javier, entiendo que estés sufriendo, pero tengo que ser honesta contigo. He encontrado un nuevo propósito en mi vida. Estoy feliz ahora. He aprendido a valorarme y a luchar por mis sueños. Y estoy comprometida con alguien que realmente me valora, confesó, sintiendo que su corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras. Los ojos de Javier se ampliaron, y un frío intenso recorrió su cuerpo. ¿Comprometida? Preguntó, atónito. Sí. Su nombre es Andrés. Me trata con respeto y amor. No estoy esperando a que vuelvas, Javier. Ya no soy la misma de antes, dijo, con firmeza y dignidad. Las palabras de Lucía golpearon a Javier como un martillo.
La realidad de lo que había perdido se asentó en su corazón. No solo había dejado escapar a la mujer que lo había amado incondicionalmente, sino que también había perdido la oportunidad de ser feliz junto a ella. Lucía, yo. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer con más fuerza. Javier, debes entender que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Te amé profundamente, pero ahora tengo que seguir adelante, dijo, suavizando su tono, pero manteniendo su firmeza. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tristeza lo invadió, y en ese momento comprendió que había tomado el camino equivocado. No sé cómo vivir con esto, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Debes aprender, Javier. El amor verdadero es un tesoro inestimable, y ahora sabes que no se encuentra solo en el lujo o en el estatus. Está en los lazos sinceros y en el respeto, dijo Lucía, con compasión. Javier asintió, sintiendo que el peso de sus errores lo aplastaba. En ese instante, no solo había perdido a Lucía, sino también a sí mismo. Se dio cuenta de que su búsqueda de riqueza lo había llevado a la soledad más profunda. Te deseo lo mejor, Lucía. Gracias por todo, dijo, y dio un paso atrás, dejando que la distancia entre ellos se expandiera. Mientras se alejaba, Lucía lo miró con tristeza, pero también con esperanza. Había aprendido a valorar su propio amor y su propio valor. Javier se dio la vuelta por última vez antes de salir, y en su corazón, un nuevo entendimiento floreció. La vida que había elegido había sido un espejismo, pero ahora sabía que la verdadera riqueza se encontraba en el amor genuino, en los lazos sinceros que había dejado atrás.